Hola a todos, mi nombre es Joaquín Rodelo Ceballos, soy internista nefrólogo de la Universidad de Antioquia y estoy muy encantado de participar nuevamente en el simposio Nefrología al día en un día. Hoy revisaremos la inercia terapéutica en el tratamiento de la hipertensión arterial. La inercia en el manejo de la hipertensión arterial. Antes de hablar de inercia clínica o inercia terapéutica, debemos recordar que cuando tenemos un paciente con hipertensión tenemos unos objetivos de tratamiento y esos objetivos de tratamiento pasan por unas metas de tensión arterial independientemente de la guía que estemos utilizando para eh, obtener esa meta. Debemos tener en cuenta que esa meta de presión arterial se correlaciona con una disminución en la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Vamos a disminuir el infarto agudo al miocardio fatal y no fatal. Vamos a disminuir la enfermedad cerebrovascular. Vamos a disminuir la incidencia de falla cardíaca y su progresión. Vamos a disminuir la incidencia y la progresión de enfermedad renal crónica, sea cual sea la causa, pero también debemos tener dentro de esos objetivos evitar efectos adversos mayores cuando nos pasamos en la obtención de esa meta, dado como hipotensión, caídas, trastornos hidroelectrolíticos, lesión renal aguda. Y en términos generales, los objetivos del manejo de la tensión arterial son disminuir los llamados desenlaces MACE y MAKE para hablar de los desenlaces cardiovasculares y renales respectivamente. ¿Cuáles son los factores claves para obtener un control óptimo de la presión arterial? Y en este caso lo ponemos en forma negativa. ¿Por qué no alcanzamos ese control óptimo de la presión arterial? Porque primero que todo, hasta el 50% de los pacientes hipertensos en el mundo desconocen que poseen la enfermedad. Y esto es aún una mayor prevalencia en aquellos países en vía de desarrollo o con falta de acceso a los sistemas de salud. La baja adherencia es un principal problema para no obtener metas en hipertensión. La inercia terapéutica, el uso inadecuado de terapias combinadas, la utilización de tratamientos complejos y muy importante el acceso o la dificultad en el acceso a los sistemas de salud y la integración del profesional de la salud al sistema de salud en el cual está desempeñando su rol como médico. Entonces, como estamos hablando de inercia terapéutica o de inercia clínica, debemos empezar por una definición. Inicialmente la definición era de inercia clínica, luego se pasó a inercia terapéutica y desde hace más de 20 años se viene definiendo como los fallos del personal de la salud en el inicio del tratamiento o en el mantenimiento del mismo en una enfermedad en específico o de un factor de riesgo cuando realmente están claramente indicados y a pesar de que el personal de la salud está siguiendo unos protocolos y una guía de actuación sabiendo que es necesario hacerlo, no lo hace. La inercia terapéutica se puede definir como una actitud conservadora de los profesionales de la salud ante las decisiones terapéuticas en el manejo de diferentes situaciones clínicas que se plantean a diario con los pacientes. En el caso de la conferencia de hoy, abordaremos la inercia terapéutica en el tratamiento de la hipertensión. En general es un concepto de difícil explicación y aún más es más complicado la justificación de la misma. Las causas mayor que con más frecuencia son aducidas son la falta de formación del profesional, la falta de confianza en los consensos o en las guías, la falta de tiempo en las consultas y la complicada estructura y organización sanitaria que difiere de un país a otro. Cuando hablamos de inercia terapéutica, entonces debemos diferenciar dos conceptos, la inercia clínica y la inacción adecuada. ¿A qué se refiere la inercia clínica? Es no iniciar
o no intensificar la terapia en pacientes con parámetros no controlados. Es decir, tenemos un paciente que llega a consulta con cifras de tensión elevadas, con un mapa que demuestra que es hipertenso y no iniciamos el tratamiento. O el otro ejemplo, un paciente que ya viene en terapia antihipertensiva y constantemente en consulta tiene cifras por fuera de meta. Si no intensificamos la terapia, estamos hablando de una inercia clínica. También hablamos de inercia cuando no suspendemos o reducimos el tratamiento cuando no se necesita. Por ejemplo, pacientes que ya llegan a consulta con cifras de hipotensión o con hipotensión ortostática o con efectos adversos a los medicamentos y debemos reducirlos o suspenderlos o cambiarlos. En resumen, la inercia lo podemos resumir como reconocer un problema y no actuar con base en el problema que estamos identificando. Por el contrario, la inacción adecuada es cuando, sabiendo que debo tomar una acción, no la tomo por una razón en específico. Por ejemplo, porque no confío en la medición en el día de hoy de la cifra de tensión arterial. Entonces, para esto se puede, digamos, corregir utilizando con más frecuencia el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. O que el paciente no se tomó los medicamentos. Entonces, no tomo la acción porque creo que si se toma los medicamentos que tiene prescritos, pues va a tener un efecto terapéutico deseado. O porque el paciente presenta efectos adversos con el medicamento. O tiene dificultades para acceder al tratamiento. O, por el contrario, tiene otra prioridad médica. Entonces, una cosa es la inercia clínica cuando está indicado hacer un cambio, pero no lo hago, sabiendo que tengo que hacerlo y no hay una contraindicación para hacerlo. E inacción adecuada es que sabiendo que tengo que hacer algo, no lo hago porque hay algo que me lo impide y hay una razón válida para hacer ese cambio. Entonces, estos dos términos se han introducido en el manejo de atención primaria de la hipertensión. Entonces, por ejemplo, en este artículo publicado en el 2018 en el British Medical Journal, nos definen la inercia inapropiada y nos definen la inacción apropiada. Y nos ponen ejemplos. Entonces nos dicen que la inercia inapropiada es no iniciar o intensificar intensivo para un paciente que no está en metas, cuando todas estas condiciones están chequeadas. La presión arterial ha sido confirmado por un monitoreo ambulatorio hecho por el mismo paciente o por un mapa. No hay una duda legítima de la confiabilidad de las mediciones. No se observa una ausencia de adherencia al tratamiento farmacológico. No hay riesgo de de un evento iatrogénico que altere el riesgo-beneficio de aumentar el medicamento antihipertensivo. No hay otra prioridad médica más importante y más urgente que controlar la tensión arterial, y el acceso al tratamiento no es difícil para el paciente. ¿Cómo se define en el contexto de hipertensión la inacción apropiada? Entonces, se define como no iniciar o intensificar el tratamiento antihipertensivo en un paciente que no está en metas, pero que tiene al menos una de las siguientes condiciones. La presión elevada no ha sido confirmado por un AMPA o por un MAPA. No hay una duda legítima de la confiabilidad de las mediciones. Se observa un problema respecto al tratamiento farmacológico. Hay riesgo de un evento iatrogénico. Hay otra prioridad médica más urgente y más importante, o el acceso al tratamiento es de difícil acceso específicamente por asuntos financieros. Entonces, en el mundo, ¿cuáles han sido las causas de inercia identificadas? Se pueden dividir en factores relacionados al médico, factores relacionados a los pacientes y factores relacionados al sistema de salud.
El 50% de las causas de la inercia terapéutica son relacionadas con el médico. Y en esa nos vamos a centrar en los siguientes minutos. Entonces, tenemos una falla de establecer unos desenlaces clínicos y unas metas en nuestros pacientes, aún conociendo lo que nos dicen las diferentes guías. Una falla en iniciar el tratamiento, una falla en titular el tratamiento hasta que la meta se cumple. Si nuestra meta en un paciente en específico es 130-80, hasta no llegar a esa meta, pues debiéramos seguir titulando los medicamentos antihipertensivos, a menos que se presente un evento adverso mayor. Falla para identificar y tratar las comorbilidades. Los pacientes que tienen que no se presentan al encuentro con el clínico. O sea, no tienen adherencia a la consulta y al programa. No hay suficiente tiempo. Y cuando hay un cuidado reactivo más que un cuidado proactivo. En el resto de la diapositiva, pues podemos, digamos, resaltar que existen factores asociados al paciente, como el costo de la medicación en países donde los pacientes deben comprar los medicamentos, los efectos adversos de los medicamentos, sobrecomunicación entre el paciente y el médico. Aquí sería un factor que debiera estar en ambas columnas, tanto del médico como del paciente. Y los relacionados al sistema de salud. Existen entonces tres problemas principales. Existe una sobreestimación de la atención brindada. Entonces, una guía en un paciente que es diabético hipertenso nos hace, digamos, tener en cuenta muchas metas, no solamente la de la tensión arterial, sino la de la albuminuria, la de la hemoglobina glicosilada, la evaluación de la retina, la evaluación de los pies, y probablemente el tiempo que tiene el médico en la consulta es insuficiente para tener, digamos, la actitud más proactiva en cada uno de los ítems que debe evaluar en un paciente de esto. Otras razones de menos pesos ha sido que o el paciente es que viene mejorando, entonces no le cambio el medicamento, o es que no tiene adherencia a la dieta y entonces no puedo hacer una intervención más farmacológica sin haber intervenido la dieta. Otra causa frecuente es entrenamiento insuficiente, y por esto este tipo de eventos donde tratamos de actualizar los conocimientos de todos. ¿Qué tan frecuente es la inercia terapéutica? Es bastante frecuente. La inercia y el incumplimiento del tratamiento farmacológico son las dos causas principales en el mundo de falta de control de la hipertensión arterial. Estudios epidemiológicos estiman que entre un 51 y un 85% de los hipertensos no controlados tienen inercia terapéutica. Un subanálisis del estudio más importante de hipertensión de los últimos años, el estudio SPRINT, mostró que el 50 a 85% de los pacientes incluidos en este ensayo clínico presentaban inercia terapéutica. Imagínense, si esto sucede en un ensayo clínico donde hay unas pautas y hay un tiempo específico y una rigurosidad para llegar a las metas, ¿qué pasará en la vida real donde tenemos menos tiempo, donde los pacientes no están tan motivados, ni el médico tampoco, como en un ensayo clínico? Este es el estudio que les comento, publicado en JAMA a principios de este año, en enero. Lo que se hizo fue un subanálisis del estudio SPRINT, y lo que se trató fue la suma cuadrática de la dosis prescrita diaria sobre o dividido por la meta que dice en la guía menos la dosis diaria máxima del medicamento. Y eso daba pues un número, y ese número se comparaba en el tiempo para evaluar si había una titulación adecuada de acuerdo a las metas que se estaban cumpliendo o no de hipertensión arterial. Entonces, miramos que fueron
4.415 pacientes en un grupo intensivo y 4.141 pacientes en el grupo no intensivo. Como les dije, es un subanálisis del estudio SPRINT y se definió inercia terapéutica al no cambiar la terapia cuando las presiones arteriales sistólicas estaban fuera de metas y que el cambio en la fórmula que les acabé de mostrar era de 0 o negativa, lo que indicaba que no había una titulación hacia arriba del medicamento. Se comparó si había algún efecto racial o étnico en cuanto o si había una disparidad, o sea, si en los pacientes no blancos, no blancos hispánicos o no afroamericanos hispánicos o en los afroamericanos había alguna diferencia, y lo que se encontró es que en cualquiera de los tres grupos, la inercia terapéutica era muy parecida, tanto en todo el tiempo como a 12 meses o a 36 meses, con un OR que, digamos, atravesaba la unidad en cuanto a los pacientes hispánicos, y en los no hispánicos, pero afrodescendientes, había una tendencia a haber más inercia terapéutica. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el 31% eran pacientes no hispánicos afrodescendientes, el 10% eran hispánicos, donde se supone que estamos incluidos o nos representan los latinos que viven en los Estados Unidos, y el 59% eran caucásicos no hispánicos. El principal hallazgo de este estudio fue que después del análisis ajustado por los potenciales factores confusores, la inercia terapéutica fue similar en los pacientes hispánicos comparados con los caucásicos no hispánicos, y de hecho fue menor en la población hispánica. Adicionalmente, y este es el dato más importante de este estudio, es que, como les mencioné hace unos minutos, hasta el 85% de los pacientes en el estudio SPRINT, un ensayo clínico aleatorizado, tuvo inercia terapéutica. Se ha estudiado también cuáles pueden ser las causas. Este es un estudio de cohortes con muchísimos pacientes, donde se hace un análisis en médicos de atención primaria que atienden pacientes hipertensos en una gran cohorte en red que se llama los practicantes en los médicos de la red de practicantes del Julius General. Se encuentra que la edad, el hecho de que la presión sistólica esté cercana a la meta, los pacientes diabéticos, la insuficiencia renal y la falla cardíaca son los factores probablemente asociados con la inercia terapéutica en este estudio de cohorte. Miren en esta diapositiva cómo la que está en gris, la barra en gris, va aumentando a medida que se va aumentando una década en el grupo etario. Entonces, miren cómo la inercia terapéutica en menores de 40 años será del 1 o 1.5%, pero cuando vamos al rango de edad de entre 40 y 50 es casi del 5%, cuando vamos a 50, 60 años es del 15%, cuando estamos entre 60 y 70 años es del 25%, y puede llegar a ser tan alta como el 30% en mayores de 70 años. ¿Cuáles son las razones principales? Entonces, la razón principal es que el médico dice, bueno, esta tensión arterial la vamos a tener que volver a repetir, la repite en la misma consulta o la deja para la consulta próxima y no hace el ajuste en la medicación antihipertensiva, no hace la titulación, porque prefiere dar manejo no farmacológico, porque las presiones, digamos, recientes en las últimas consultas
o que el paciente trae ambulatoriamente le muestran una presión menor de 140/90. Entonces, si tenemos dudas, lo que tendríamos que hacer es un mapa para tomar una decisión con base en un monitoreo. La otra razón, que el paciente se estresó durante la consulta médica porque el paciente no quiere aumentar la medicación antihipertensiva y dice que está bien y que en la casa la presión le sale bien, o que otros médicos lo encuentran con la tensión arterial normal, porque hay fragilidad en el anciano, porque las presiones no están tan altas y están muy cerca a la meta, porque existe efecto de bata blanca, entonces debiéramos hacer un mapa, o por diferentes razones que no están especificadas. Este otro estudio, razones para no intensificar el tratamiento antihipertensivo, un estudio también en atención primaria. Miren, pues no los voy a llenar de tanta información, pero miren cuánto es el porcentaje de pacientes que no se les cambia la dosis del medicamento. 56% en la primera visita y 66% en la última visita. Es decir, es muy poco probable, a pesar de que la mayoría de los pacientes, más del 70%, no están en metas, es infrecuente que titulemos los medicamentos antihipertensivos. Entonces, aquí también, ¿cuáles son las razones? Muy parecidas a las del estudio anterior. En esta es que estamos esperando que el medicamento actúe, que le hemos dado poco tiempo para que actúe, por adherencia, porque el paciente dice que en la casa tiene buenas lecturas y buenos, digamos, resultados en el monitoreo que se hace en su casa, y la reducción de otros factores de riesgo. Y otras razones, múltiples razones, siempre damos para no hacer los cambios en los medicamentos. Aquí está dividido en el mismo estudio como de acuerdo al valor de la presión es la frecuencia de no hacer, digamos, los ajustes necesarios. Y vemos que el problema no es solamente en aquellos que están más cercanos a la meta, como los que tienen menos de 160/100, pero que no tienen menos de 140/90, que fue el parámetro que utilizaron en el año 2004. Ahora imagínense si estuviéramos utilizando menos de 130/80, los valores serían mucho mayores. Entonces, ¿es o no posible evitar esta inercia terapéutica? Debemos identificar la inercia terapéutica y debemos tratar de intervenirla. Entonces, la falta de conocimiento, entonces la intervención es hacer cursos educacionales, tener motivado a nuestros médicos y que tengan el tiempo suficiente para dedicarle a un paciente y tomar las decisiones apropiadas. Hay que mirar cuál es la percepción y la realidad y si existe una diferencia entre lo que yo percibo que hago y la realidad. Entonces se deben hacer auditorías a las historias clínicas y recordar, de 100 pacientes que tienes en control de hipertensión, 30 no están en metas, y de esos 30 a 20 no le hiciste ninguna intervención para llevarlos a meta. La falta de motivación, entonces se debe incentivar y motivar a los médicos y a los pacientes para obtener estas metas. Y debemos mejorar nuestra actitud hacia tratar de conseguir esas metas. También hay un factor emocional que está plenamente identificado. Las emociones pueden ser de complacencia, de irritación, de ansiedad. La complacencia, estoy seguro de que lo estoy haciendo bien, por lo tanto no tengo que cambiar. Entonces lo que debemos hacer es motivarnos. Irritación, estoy cansado de que los expertos me digan qué tengo que hacer cuando yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y llevo muchísimos años haciéndolo. Hay que motivarlos. Ansiedad, no sé cómo arreglarlo.
no sé si soy capaz de arreglarlo, entonces hay que trabajar en la habilidad del médico y en disappointment debería hacerlo mejor que esto. Cuando tú estás decepcionado, deberías hacerlo mejor que esto, entonces hay que trabajar en la habilidad. El médico usualmente que tiene inercia terapéutica prefiere la seguridad aparente de la inacción inmediata que los beneficios a largo plazo de titular un medicamento, lo que en su mente trae dificultades inmediatas y potencialmente efectos adversos secundarios. Es decir, justificamos la inercia pensando más en los efectos adversos que puede traer la titulación del medicamento o que el paciente no vaya a ser adherente al mismo. Entonces, digamos que tratamos de justificar nuestra falta de acción. ¿Cómo se puede intervenir en la adherencia? Eso es tema pues de otra conferencia, pero una de las acciones fundamentales es utilizar la terapia combinada. La terapia combinada nos sirve para alcanzar metas más rápido y si el medicamento viene combinado en una sola pastilla nos aumenta la adherencia. Obviamente los programas, la motivación, hablar con el paciente, mostrarle cuáles son los resultados benéficos de obtener las metas. También enseñarle al paciente sobre su enfermedad, cómo utilizar los dispositivos y cuáles están validados y aprobados para hacerse el monitoreo en casa, qué hacer si la presión está extremadamente elevada, qué hacer si la presión está por debajo. Y este es como la estructura del cambio. El cambio parte no solamente de que el paciente esté comprometido con su enfermedad, que siga las pautas no farmacológicas y farmacológicas, sino que en la relación médico-paciente se obtenga la confianza y se haga el trabajo y se trate de llevar al paciente a meta, tomando siempre la acción correcta y no cayendo en la inercia terapéutica. Aquí este estudio para señalar cómo la adherencia de una pastilla única que contenga 2 medicamentos versus los mismos componentes, pero digamos, en pastillas diferentes, hace que la adherencia sea muchísimo mayor, independientemente pues, del estudio que miremos, y que siempre no solamente la adherencia, sino la obtención de metas va a ser mayor cuando utilizamos terapia combinada que cuando utilizamos monoterapia. Este estudio también para mostrar los los OR para la obtención de controles antihipertensivos y cómo se potencia la disminución de la presión arterial sistólica y de la presión arterial media cuando se utilizan los 2 medicamentos. O sea, casi que es sumativo el efecto de uno u otro, ya sea que el acompañante sea un diurético tiazídico o un calcio antagonista. Entonces, sabemos que la mayoría de guías nos recomiendan en ciertas poblaciones iniciar con terapia combinada y estas son las terapias combinadas mayormente utilizadas donde el acompañante casi siempre es un diurético tiazídico o tiazida-like o un calcio antagonista, pero hay diferentes combinaciones. Esta es extraída de la guía europea, ya desde el 2009 nos venían haciendo énfasis en la terapia combinada y en la guía del 2020 nuevamente nos recomiendan combinar la terapia. Y miren esta otra diapositiva, cómo es, digamos, el papel de la inercia terapéutica, cómo se combina con, o cómo se comporta mejor si el paciente está en monoterapia o en terapia combinada. En terapia combinada es menos frecuente que no obtengan las metas,
por lo tanto la inercia terapéutica es menor, pero miren cómo a medida que va pasando el tiempo, muchos pacientes van pasando a terapia combinada y la inercia terapéutica, digamos, se va disminuyendo en el tiempo, pero ha pasado hasta 5 años para que un paciente, digamos, llegue a metas, y esto es inadmisible, y que adicionalmente tenga los medicamentos titulados para alcanzar esas metas. Ya lo habíamos mencionado, alcanzar metas se correlaciona con disminución de los eventos cardiovasculares, de falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, muerte y enfermedad isquémica. Esto es consistente a través de todos los estudios. Y no debemos estar posponiendo la titulación de los medicamentos en cada una de las consultas. Aquí se hizo un estudio de simulación por una simulación de Monte Carlo, donde se estudió a lo largo del tiempo a través de una cohorte de pacientes que se seguían y donde se tenían los datos de la presión arterial sistólica y del comportamiento de los médicos en la consulta, como a través del tiempo los pacientes que se les titulaba en cada una de las consultas con la línea azul la medicación obtenían una reducción más rápida de 15 milímetros de mercurio y alcanzaban metas. La meta se alcanzaba en cuestión de 2-3 años, estaba más del 90% de la población en metas, mientras que en aquellos que caían en inercia terapéutica podían pasar hasta 10 años y solamente el 40% de la población estaban en metas antihipertensivas. Entonces, para finalizar, los mensajes para llevar a casa son: la inercia es una causa frecuente de control subóptimo de la hipertensión y esto se relaciona con eventos adversos. ¿Qué eventos? Ya los hemos mencionado, los eventos MAKE y MACE. Es posible evitar la inercia terapéutica. Hay un beneficio del uso de la terapia combinada desde el inicio, no solamente en alcanzar metas y en disminuir eventos cardiovasculares y renales, sino en disminuir la inercia terapéutica. Debemos actuar rápido si el paciente está fuera de metas e idealmente para disminuir probablemente la inercia, debemos basar nuestras decisiones en mapa porque nos va a disminuir la posible inacción adecuada. Muchas gracias.